En este segundo capítulo, Andreas Wolf narra su experiencia desde el 18 de agosto hasta el 21 de septiembre de 1941, mientras su unidad combate en el sur de Ucrania y en las puertas de Crimea. Desde los duros enfrentamientos en Saselje contra blindados pesados soviéticos KV-1 y KV-2, pasando por la toma de Kherson y el asalto por sorpresa a Salkove y Novuleksivka, el relato refleja la brutalidad del frente oriental. Uno de los momentos más impactantes es la carga motorizada sobre Nova Mayachka, donde las dos compañías de motociclistas cruzan una llanura como en una carga de caballería de la Edad Media. La maniobra, tan audaz como arriesgada, rompe la resistencia soviética y permite tomar la ciudad. La captura de un tren de suministros son momentos clave para la supervivencia del batallón. Finalmente llegan refuerzos desde Alemania. Al verlos, jóvenes y desorientados, comprende que ahora él es uno de los veteranos y asume su nuevo rol como guía de los recién llegados. 18 de agosto de 1941. Saselje me pareció, al llegar, otra de esas muchas aldeas rusas que ya no sorprenden a nadie, sucias, feas, rodeadas de polvo, barro seco y con un aire perpetua derrota. Lo único que le daba algo de personalidad eran los dos lagos que la flanqueaban por el oeste, y los inmensos campos de maíz que la rodeaban por el este. Era difícil ver dónde terminaban, parecían tragarse el horizonte. Lo extraño fue que los rusos no la defendieron. Abandonaron la posición antes de nuestra llegada. O algo peor, nos dejaron entrar para atraparnos después. Ocupamos las afueras y aseguramos los accesos principales. Fue entonces cuando un anciano con la mirada hundida, que se presentó como sacerdote ortodoxo, pidió permiso para oficiar misa en la iglesia del pueblo. Los soviéticos la habían convertido en almacén y cine, como tantas otras. Nos pareció inofensivo, y lo dejamos hacer. Solo algunos de los ancianos del lugar entraron. Kurt Meyer instaló su puesto de mando en la torre de la iglesia. Desde allí tenía una vista completa del terreno circundante. Al oeste, podíamos oír a lo lejos el estruendo de los combates en Mykolaiv, donde la 16 Panzerdivisión avanzaba. Pero la situación se complicaba, las fuerzas soviéticas al este comenzaban a reagruparse, y todo indicaba que estábamos en medio de una pinza. Nos iban a empujar desde los dos lados. Y sabían que Saselje era un paso obligado. Durante la noche, la aviación enemiga sobrevoló la zona. Bombas cayeron en los alrededores, aunque sin precisión. Al amanecer, comenzó el ataque ruso. Desde el oeste apareció una columna de blindados e infantería. Identificamos varios cazacarros de 76 milímetros, al menos 4 KV-1, y con sorpresa y algo de pánico, un KV-2. Esa mole era un edificio con orugas y un cañón que parecía sacado de un crucero. Nuestras piezas anticarro estaban bien camufladas y las baterías de 88 milímetros listas. Abrimos fuego, primero contra los vehículos más vulnerables. Sabíamos que los pesados aguantarían. Las explosiones sacudieron la tierra. Uno tras otro, los blindados medios estallaban o quedaban fuera de combate. Pero los KV seguían avanzando, imperturbables. Los proyectiles rebotaban en sus blindajes como si fueran piedras contra un vagón de tren. Uno de los KV-1 logró acercarse hasta apenas 100 metros. Con un solo disparo destruyó un Flak 88 y después una pieza contracarro. Fue un instante de tensión extrema. Se solicitó apoyo aéreo. Poco después, escuchamos el rugido en picado de un Stuka. El sonido era ensordecedor, sobrecogedor. La bomba de 50 kilogramos cayó sobre el KV, pero no lo destruyó. El impacto atascó su torreta, eso sí, y la tripulación intentó escapar. Los capturamos al instante. Uno de nuestros cazacarros Panzerjäger 1 fue alcanzado y se incendió. El conductor, totalmente envuelto en llamas, fue sacado con vida, pero murió esa misma noche. No dijo una palabra, solo gemía como un animal herido hasta que se apagó. La infantería rusa avanzó desorganizada, mal apoyada, y nuestras ametralladoras la cortaron como a trigo maduro. Resistimos el ataque con eficacia. Al mediodía, los rusos se retiraban dejando más de 200 prisioneros y decenas de cadáveres dispersos entre el maíz aplastado.
Nosotros sufrimos 44 bajas entre muertos y heridos. Aún tengo grabada la imagen del KV-2 ardiendo. Se quemó lentamente, como si no quisiera caer. Pero cayó. Me preocupa lo que nos espera. Si los rusos tienen más de estos monstruos, necesitamos algo más que voluntad y disciplina. Necesitamos armas que los detengan antes de que lleguen a nuestras líneas. Cada vez tengo más claro que no luchamos solo contra un ejército, sino contra un país entero que no se acaba nunca. 22 de agosto de 1941. Kherson, margen occidental del Dnieper. El día después de los combates en Saselge nos relevaron y nos pusimos en marcha hacia el este. El sol aún no había alcanzado su punto más alto cuando divisamos, a lo lejos, la línea azul del río Dnieper. Recuerdo haber leído sobre este río en el colegio, cuando nos explicaban cómo los vikingos lo usaban para comerciar con Bizancio. Nunca imaginé que un día lo cruzaría armado, buscando un paso entre fuego y humo, ni que mi nombre y el de mi unidad se perderían en su historia como tantos otros que lo cruzaron antes. Íbamos en vanguardia. Buscábamos un punto de paso cuando nos topamos con una pequeña unidad rusa que seguramente tenía el mismo objetivo. Se rindieron sin oponer resistencia. Eran hombres jóvenes, cansados, desordenados. Uno de ellos, alto y delgado como un poste de telégrafo, me sonrió sin rencor cuando le pedí el emblema de su gorro, una estrella roja con hoz y martillo. Me la dio sin dudarlo. A cambio, le ofrecí un cigarrillo alemán. Se lo llevó a los labios como si fuera oro. Me pareció que, para ellos, la guerra había terminado, y hasta estaban agradecidos. Cuando llegó el grueso de nuestra columna, enviamos a los prisioneros hacia retaguardia. Guardé el emblema como un amuleto hasta hoy. No sé muy bien por qué, pero creo que me ha dado suerte a lo largo de mi vida. Poco después, a escasos kilómetros de Kherson, recibimos la orden de detenerlos. Se convocó una reunión de oficiales. El plan de Kurt Meyer era claro y peligroso, tomar la ciudad por sorpresa, pero no desde el oeste, donde los soviéticos nos estarían esperando, sino por el norte, bordeando el río. Una maniobra rápida, audaz y arriesgada. Si salía bien, romperíamos sus líneas. Si no, quedaríamos atrapados entre dos fuegos. Nos lanzamos al ataque antes del mediodía. Avanzamos por un camino angosto y polvoriento que corría junto al Dnieper. Al llegar a las primeras casas desmontamos de nuestros vehículos y nos dispersamos por las calles. La resistencia no tardó en despertar. Eran soldados de la Marina rusa, que eran famosos por su ferocidad. Una ametralladora abrió fuego desde un segundo piso. Me asomé brevemente desde la esquina de un muro y sentí el silbido de las balas arrancar fragmentos de yeso y ladrillo junto a mi cabeza. Pedí apoyo a un blindado cercano. El vehículo giró la esquina bajo una lluvia de disparos, su chapa resonaba como una campana de iglesia. Tras localizar la posición del nido enemigo, su cañón de 20 milímetros lo convirtió en un agujero en llamas. Seguimos avanzando calle por calle, pegados a las paredes. Ordené calar bayonetas. El objetivo era claro, llegar al puerto, desde donde veíamos barcos cargando soldados hacia la otra orilla. Al cruzar una plaza, un disparo aislado abatió al Scharführer Ulf Bülow, uno de mis jefes de pelotón. Murió poco después. Fue una pérdida que dolió. Era buen soldado y mejor hombre. Para nuestra sorpresa, la resistencia se desmoronó a medida que avanzábamos. Imaginamos que nuestro ataque por el norte los había tomado completamente por sorpresa y que muchos corrían ya al puerto con la intención de escapar. El único punto donde encontramos resistencia seria fue en la sede del Partido Comunista local. Allí un grupo de fanáticos se atrincheró. Uno de nuestros cañones de asalto disparó contra la planta baja. Además de escombros y cristales, volaron miles de panfletos de propaganda por el aire. Tomamos el edificio piso por piso con granadas. Solo 2 enemigos sobrevivieron, ambos heridos. Uno era un comisario político. Al llegar al puerto, el caos era total. Soldados soviéticos y algunos civiles intentaban embarcarse.
Las explosiones de artillería desde la otra orilla alcanzaban los muelles y provocaban incendios que aumentaban la desesperación. La gente se colgaba de los costados de las barcazas, y algunos caían al río antes de zarpar. Nuestros hombres abrieron fuego con ametralladoras. El doctor Naumann, jefe de la sección antiaérea, desplegó sus piezas de 88 milímetros y comenzaron a disparar contra las embarcaciones. Varias quedaron destrozadas en mitad del río. Después del combate nos refugiamos en una vivienda no muy dañada para descansar. Recuerdo que dentro encontramos una vieja radio soviética todavía funcionando. Uno de los soldados, el Sturmmann Elsner, consiguió hacerla funcionar para escuchar una canción en ruso. No entendíamos la letra, pero durante unos minutos, todos nos quedamos en silencio, como si la guerra se hubiera detenido. Esa tarde establecimos contacto con otras unidades de la Luftstandarte, que habían atacado desde otro flanco. Capturamos unos 600 prisioneros. La ciudad ardía por partes. Y el río, testigo de siglos, seguía fluyendo, imperturbable. 26 de agosto de 1941. Tras la toma de Kherson, el día 22 fuimos relevados del frente y enviados a la retaguardia para disfrutar de un merecido descanso. Después de 2 meses de combates casi ininterrumpidos, tanto los hombres como los vehículos y armamento estaban al límite. Por desgracia, nuestra cadena logística no estuvo a la altura, no llegaron piezas de repuesto ni refuerzos, y varias armas dañadas quedaron sin posibilidad de reparación inmediata. Aún así, supimos aprovechar esos días para olvidarnos, aunque fuera por momentos, de las miserias del frente. Algunos soldados se echaron al sol como lagartos entre los vehículos, otros escribían cartas o jugaban a los dados sobre las cajas de munición. Un par de ellos incluso improvisaron una caña y trataron de pescar en un arroyo cercano. Uno de los muchachos del tercer pelotón, al que apodan Derbar por su tamaño, se quedó dormido con el casco como almohada y roncó tan fuerte que un grupo de cuervos alzó el vuelo espantado. Pequeñas cosas, brisas cortas. Vida entre ruinas. El día 26 se celebró una formación de toda la división para la entrega oficial de condecoraciones por las acciones realizadas en suelo ruso. Fue una ceremonia breve, austera, como exige el deber en campaña, pero cargada de simbolismo. Las unidades se reunieron alrededor de un claro, junto a un bosque de robles. Los vehículos formaron un semicírculo. Nosotros, con los uniformes cepillados a conciencia y el rostro limpio por primera vez en semanas, aguardábamos en filas cerradas. El polvo seguía en el aire, pero por una vez, no olía a pólvora. En medio de esa escena, llegaron Sepp Dietrich, comandante del cuerpo, Max Wunschel, su ayudante, y el propio Kurt Meyer, siempre con ese paso enérgico y mirada penetrante. El silencio se impuso sin necesidad de órdenes. Entre los nuestros, fueron condecorados con la Cruz de Hierro de segunda clase los Schütze Alexander Bader, Schütze Viktor Strosser, y el Sturmmann Ulf Huber, además de mí, una distinción que acepté con honor, no como recompensa, sino como carga silenciosa que me recordará siempre el precio de cada paso dado hasta aquí. También fueron distinguidos los hombres de la dotación del Flak 88 que aniquiló la columna blindada soviética en Pavlivka, el Oberscharführer Michael Wittmann, por su gesta en Perliavka, y el Obersturmführer Bertolt Bullwinkel, junto al Sturmmann Robert Meymann del Stuge 101. Hubo también menciones póstumas. Entre ellas, la del Scharführer Rainer Kessler, muerto al frente de la incursión nocturna que destruyó 3 piezas de artillería enemiga. Su nombre fue leído con solemnidad, y más de uno apretó los dientes al oírlo. Cuando Sepp Dietrich se detuvo frente a mí, me miró fijamente y colocó la cruz en mi guerrera. Con voz grave, me dijo: lideré con valor. Muestre el ejemplo. No olvide a los que ya no pueden hacerlo. Después, pronunció un breve discurso, firme y sin grandilocuencias. Dijo que nuestra misión en Rusia no era solo una operación militar, sino una prueba de resistencia moral y física, donde el coraje individual debía estar al servicio del grupo. Añadió que cada paso que dábamos más allá del Dnieper era una herida para el enemigo, pero también una responsabilidad mayor para nosotros. Y que el honor no se forjaba con medallas, sino con sacrificio diario. Tras la ceremonia, se repartieron raciones especiales, botellas de schnapps y cerveza, y los cocineros prepararon carne en bidones cortados al fuego.
Por una noche, el batallón sonrió. Algunos cantaron canciones del frente, otros limpiaban sus armas con calma, y unos cuantos escribieron cartas a la luz de un candil. 9 de septiembre de 1941. Ayer, el batallón volvió a ponerse en marcha. A media tarde cruzamos el río Dnieper por un puente de pontones que los zapadores habían tendido con precisión y prisa. Al otro lado, a la altura de Berislav, la 73ª División de Infantería había logrado establecer una cabeza de puente. Temporalmente, nuestro batallón quedó adscrito a su mando. Tras una breve conversación entre Kurt Meyer y el general de la división, recibimos la orden de avanzar hacia el sur. Era casi de noche. El objetivo era llegar a Nova Mayachka. Durante el avance, nos topamos con un pequeño puesto avanzado ruso que se rindió sin intercambiar fuego. Eran pocos, desmoralizados. Quizás sabían que resistir era morir. Establecimos una posición defensiva circular en campo abierto para descansar brevemente antes del asalto. Algunos dormitaron apoyados en las ruedas de los blindados. Otros, como yo, limpiábamos las armas o repasábamos órdenes en voz baja. Según los prisioneros, la ciudad estaba bien defendida. Lo que ocurrió después fue, sin duda, uno de los momentos más insólitos de mi vida militar. Un regimiento de la 73ª División ya estaba presionando Nova Mayachka desde el norte. Nosotros debíamos caer sobre ella por el flanco. Pero entre nuestra posición y la ciudad se extendía una llanura abierta de unos 2 kilómetros, sin árboles ni cobertura, ni una sola colina. Avanzar a pie o a velocidad reducida sería un suicidio. Kurt Meyer dio entonces una orden que recordaremos toda la vida. La cruzaremos montados en nuestras motocicletas como en una carga de caballería de la Edad Media. No hubo entusiasmo. Tampoco quejas. Solo la certeza de que, una vez más, seguiríamos al frente porque confiar en la buena estrella de Meyer era confiar en sobrevivir. O al menos en morir con sentido. Pusimos los motores en marcha. Las dos compañías de Kratzschützen se lanzaron a la carga, acompañadas por los vehículos blindados de reconocimiento. El rugido de los motores sacudía el aire. La tierra temblaba bajo nosotros. No habíamos recorrido ni una cuarta parte del terreno cuando los proyectiles soviéticos empezaron a estallar a nuestro alrededor. Habíamos adoptado una formación abierta para reducir los daños. A pesar de eso, un blindado estalló detrás de mí. Una de las motos patinó sobre un cráter y volcó. No miré atrás. Nadie lo hacía. Rompimos las líneas soviéticas sin detenernos. Avanzamos entre ellos como una manada de lobos en campo abierto, rápidos, feroces, imparables. Algunos enemigos tiraron las armas al vernos venir. Otros intentaron huir. Incendiamos varios camiones que trataban de escapar. Las balas pasaban silbando entre nosotros. Las ametralladoras no cesaban. Las bocas gritan, pero solo el polvo y el fuego responden. Fue una locura. Una acción temeraria. Una carga moderna con fusiles y ametralladoras en lugar de lanzas. Y fue un éxito total. Tomamos Nova Mayachka y capturamos 500 prisioneros. Entre ellos, varios oficiales. El enemigo no supo que lo había golpeado. Simplemente colapsaron. Fue una victoria teñida de una violencia casi primitiva. Durante esa carga, no éramos hombres, éramos máquinas impulsadas por la furia, no hubo espacio para el miedo. La ciudad cayó como un fruto maduro. Pero no puedo dejar de pensar en cuán delgado es el hilo que separa una maniobra brillante de un desastre absoluto. Pero por una vez la suerte, esa traicionera aliada, estuvo de nuestro lado. 14 de septiembre de 1941. Ante las puertas de Crimea. En la madrugada del día 12 recibimos la orden de avanzar hacia el istmo de Perekop y abrir paso hacia Crimea. La misión, bastante ambiciosa en nuestra opinión, nos dejó atónitos. El mando de la 73ª División había confiado en que nuestro batallón realizara un golpe de mano a través de un terreno que ya de por sí era una fortaleza natural. Aún así, partimos. La marcha fue tensa, con el alba despuntando sobre la estepa como un telón de colores siniestros.
Avanzábamos en silencio, atentos a cualquier movimiento, sabiendo que el enemigo no habría abandonado esa línea sin pelear. En Preobrazhenko, un rebaño de ovejas se lanzó sobre un campo minado, y el estruendo que siguió fue nuestra primera señal de lo que nos esperaba. Después, el infierno se desató. Un tren blindado soviético surgió de la nada y abrió fuego directo sobre nuestra columna. Nos replegamos bajo humo y gritos, mientras los obuses desgarraban el terreno. El ataque nos dejó varias bajas, entre ellas el Untersturmführer Rell, muerto por metralla, y otros camaradas gravemente heridos. Uno de ellos, al descubrir la magnitud de su herida, eligió terminar su vida en el campo de batalla antes de ser evacuado. Nos reagrupamos a 4 kilómetros de la línea enemiga. Desde allí observamos lo que nos esperaba: campos fortificados, alambradas, trincheras, nidos de ametralladora, y el muro tártaro. El llamado muro tártaro no es una muralla, sino una trinchera artificial de gran profundidad, hasta 15 metros en algunos puntos, excavada siglos atrás por los tártaros de Crimea como defensa natural del istmo. En este estrecho cuello de tierra, plano y sin cobertura, era el obstáculo perfecto. Atravesarlo con solo una unidad móvil, sin apoyo de artillería pesada, era una locura. Tras reagruparnos y evaluar la situación en Preobrazhenko, recibimos la orden de retirarnos y trasladarnos a Chaplinka, donde aguardaban nuevas instrucciones. Durante la maniobra de retirada, fuimos acosados por bombarderos en picado enemigos y fuego de artillería, pero conseguimos salir del frente sin sufrir pérdidas importantes. En Chaplinka, Sepp Dietrich nos ordenó dirigirnos hacia el centro del istmo, cerca de Salkove, y, si era posible, tomar el paso por sorpresa. Partimos hacia el este al caer la tarde, cruzando Vladimirovka bajo fuego de artillería pesada desde la península de Rinoceronte, aunque sin bajas. Apretamos el paso para aprovechar los últimos momentos de luz y cubrir el mayor terreno posible. Esa noche, acampamos en Romivka, sin contacto enemigo. Pero sabíamos que el silencio no duraría. El paso al corazón de Crimea aún estaba por abrirse, y nosotros teníamos que hacerlo. 15 de septiembre de 1941. La madrugada nos envolvía con un silencio tenso y una niebla espesa que apenas dejaba ver a unos metros. Avanzábamos con cautela hacia Salkove, conscientes de que cada paso podría despertar al gigante que aún dormía tras las líneas soviéticas. El objetivo: forzar una brecha hacia Sebastopol a través de este cuello de tierra. La segunda compañía tenía la orden de tomar la ciudad, mientras nosotros, la primera compañía, atacaríamos Novuleksivka, más al norte. Los Flak 88, que ya se habían ganado su reputación en combates anteriores, fueron posicionados para apoyar el avance. La niebla nos cubría como un manto fantasmal, y bajo esa capa espectral comenzamos el asalto. Los Kraftschützen de la segunda compañía irrumpieron en Salkove como una oleada de fuego y ruedas. Los blindados escupían proyectiles de 20 milímetros a ambos lados de las calles. Nuestros 88 martilleaban posiciones enemigas con precisión quirúrgica, búnkers, nidos de ametralladora, cualquier estructura que resistiera se desintegraba en un estallido de ladrillos, humo y cuerpos. En Novuleksivka el terreno se volvió contra nosotros, obligándonos a dejar las motocicletas y avanzar como infantería regular. Recibimos fuego desde un edificio alto que dominaba todo el sector. Bremer gritó una orden seca: dispersión, por los flancos. Nos lanzamos sobre la ciudad desde todos los ángulos. Una de nuestras piezas de 88 ajustó el tiro sobre la posición enemiga, que estalló en una tormenta de fuego y escombros. Lo que quedaba de aquel edificio se convirtió en un mausoleo en llamas. La ciudad cayó rápido. No hubo resistencia organizada. Pero las posiciones al norte, rumbo a Melitopol, estaban más allá de nuestras fuerzas. Regresamos a Salkove para reorganizarnos y ahí nos llevamos una sorpresa inesperada: la segunda compañía había capturado un tren de suministro entero, inutilizando su locomotora con fuego directo. Entre los vagones se encontraba un auténtico tesoro: camiones Ford nuevos, cañones anticarro de 47 milímetros, miles de proyectiles, y, curiosamente, una caja metálica sellada con libros de propaganda comunista, aún sin abrir, y un gramófono con varios discos del Bolshoi. Fue como asaltar el almacén de un ejército fantasmal. Nos reímos, por primera vez en días. No por burla,
sino por alivio. Era justo lo que necesitábamos para recomponer parte de nuestra castigada columna motorizada. 16 de septiembre de 1941. Hoy hemos cerrado el último cuello de tierra que conecta Ucrania con Crimea. Al menos por tierra hemos aislado por el norte la península con el resto del continente. Al amanecer, partimos hacia Genichesk, una ciudad costera de la que apenas sabíamos nada. Conforme avanzábamos, apareció a nuestra derecha el mar de Azov, tranquilo y resplandeciente. Era la primera vez que veía el mar desde que empezó la campaña. Durante un momento, el reflejo del sol sobre el agua me hizo recordar cuando de niño viajaba con mis padres a las playas del mar Adriático, en Italia. La entrada a la ciudad fue demasiado fácil. Casas vacías, puertas abiertas, ni un solo disparo. Eso nunca es buena señal. Pensamos que quizás se trataba de una trampa, pero al poco rato encontramos columnas de camiones rusos que huían al este. Les disparamos sin previo aviso. Algunos soldados rusos intentaron esconderse en los edificios, otros simplemente tiraron sus fusiles al suelo y se rindieron. Fue entonces cuando oímos la explosión. Habían volado el puente principal del canal. Corrimos al puerto y vimos que una pequeña pasarela de madera aún estaba en pie. Afortunadamente, una de nuestras compañías la aseguró justo a tiempo. Desde allí se dominaba toda la llanura al sur, y creímos tenerlo todo bajo control. Hubo un contraataque desde el sur. Los vimos venir por la lengua de tierra, sin cobertura, lanzándose al asalto como si corrieran hacia su funeral. Abrimos fuego antes de que se acercaran demasiado. Desde nuestra posición elevada, era como disparar contra figuras de un campo de tiro. Durante el asalto al puente cayó el Obersturmführer Spad, jefe de la segunda compañía en ese momento. Un proyectil lo alcanzó en la cabeza mientras lideraba el ataque. Lo conocía bien, fue una dura pérdida para su compañía y para todo el batallón. Recuerdo que en una ocasión, durante una pausa cerca de Nikolai, Spad y yo compartimos una lata de sardinas que había encontrado entre suministros capturados. No hablaba mucho, pero esa tarde me contó que antes de la guerra estudiaba matemáticas. Me sorprendió, nunca lo habría imaginado. Aquí todo es cálculo también, dijo, señalándose la sien. Esa noche dormimos espalda contra espalda, turnándonos para vigilar. Desde entonces, lo sentí más cercano. Hoy volví a ver el mar. Pero no tuve tiempo de sentir paz. 21 de septiembre de 1941. El día 17 sufrimos un ataque enemigo sobre nuestras posiciones en Genichesk. Los rusos lanzaron oleada tras oleada contra nuestras posiciones, avanzaban con una determinación casi suicida. No abrimos fuego de inmediato, sino que esperamos y cuando estuvieron lo bastante cerca, nuestras ametralladoras los recibieron sin misericordia. El avance terminó en un montón de cadáveres desperdigados frente a nuestras posiciones. Las piezas de 88 destruyeron sus morteros desde lejos aprovechando su mayor alcance. A media mañana todo había terminado. Con el paso asegurado por el canal, cruzamos al otro lado con la intención de reconocer una ruta hacia el sur, pero la alegría duró poco, fortificaciones de hormigón y nidos de artillería costera nos detuvieron en seco y tuvimos que darnos la vuelta. Sufrimos un ataque de la aviación rusa por la noche y tuvimos algunas bajas. Antes del amanecer, fuimos relevados por infantería motorizada de la Leibstandarte. Nuestra nueva misión, abrir contacto hacia el norte con el 30 Cuerpo de Ejército. Antes de partir, nos llegaron en camiones refuerzos desde Alemania, 6 oficiales y casi un centenar de hombres. Bajaron despacio, mirando a su alrededor sin saber bien a dónde ir. Se notaba que era su primera vez cerca del frente, se agrupaban entre ellos, algunos con la mochila aún como se las enseñaron a llevar en el cuartel, otros con la mirada perdida, esperando una orden que no llegaba. Nosotros, los observamos desde lejos, sin decir mucho. Ya sabemos lo que les espera. Yo ya me consideraba una vieja liebre, que es como se conoce a los veteranos en la Leibstandarte. Los nuevos oficiales no tardaron en acercarse. Se presentaron con corrección y voz firme. Me dieron buena impresión. Uno de ellos era de Hamburgo, el otro de Stuttgart. Nada de aires de academia, al menos no por ahora.
Me informaron que varios hombres de su contingente se integrarían en mi sección. Los acepté sin ceremonia. Aquí no hay tiempo para discursos. Los suboficiales y soldados que se me asignaron parecían aún más jóvenes de lo que en realidad eran. Algunos incluso tenían mi edad, pero se notaba que aún no habían visto la guerra de verdad. La guerra te hace envejecer deprisa. Después de una cena ligera partimos bajo la lluvia gris de la noche, avanzando lentamente entre arbustos y arena, hacia Melitopol. Cerca de Yakimivka establecimos contacto con una unidad de la Wehrmacht con la que teníamos que enlazar. Tras una serie de tentativas para romper las líneas soviéticas sin mucho éxito durante días para abrirnos paso hacia el norte, el 21 de septiembre nos ordenaron volver sobre nuestros pasos hacia Kalanchak, 200 kilómetros al oeste de nuestra posición. Volvíamos para romper las defensas enemigas en Perekop y en el famoso Muro Tártaro.